Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los componentes estabilizadores de tobillo y patologías ligamentosas, específicamente esguince de tobillo. Vamos a comenzar con un poco de generalidades anatómicas de la articulación. Vamos a ver que el tobillo es una articulación muy compleja, hablando de cuestiones biomecánicas. Es una articulación fundamental cuyas funciones principales son la locomoción, principalmente que es la marcha, el traslado y la bipedestación. El tobillo es una articulación muy estable, sobre todo en el plano sagital, o sea, en la plana anterior y posterior, pero es una articulación también bastante vulnerable, porque es una articulación en la cual la transmisión de impulsos de todo el miembro inferior va a caer. Entonces, toda pues la cuestión de tensiones, tanto externas como internas, sobre todo cuestiones de cambios de dirección y cuestiones sobre todo en posiciones adversas en planos de rotación van a predisponer a que esta articulación se pueda lesionar, ¿vale? Es una articulación muy grande, la tercera articulación más grande del miembro inferior, que va a unir los segmentos de la pantorrilla y del pie. Entonces, esta articulación que se compone en la parte posterior del pie, que es la parte que nosotros conocemos como retropié, es un complejo articular, o sea que está conformada por varias articulaciones de varias uniones de segmentos óseos. Cuando hablamos de tobillo, no solo estamos hablando de una articulación, sino de tres, ¿vale? Que solamente vamos a hablar de dos en esta clase porque son las principales, que le van a otorgar pues básicamente toda la movilidad al segmento. El tobillo está compuesto por la unión de cuatro huesos, ¿vale? Los huesos de la pantorrilla, que son la tibia y el peroné, también llamada fíbula, la tibia, y los huesos del retropié, que son los dos tarsos más grandes del cuerpo, que son el astrágalo y el calcáneo, ¿vale? Que uno está encima de otro. El tobillo está compuesto por dos articulaciones principalmente, tres como ya hemos dicho, pero dos que vamos a ver, que son las funcionales, que es la articulación tibioperonea, también conocida como mortaja astragalina. Esta articulación es la articulación más funcional del tobillo debido y también más este, estable, debido a que si ustedes ven la congruencia anatómica que tiene, va a ser, como el nombre lo dice, una especie de anclaje en bisagra, que es lo que se le conoce como mortaja. Esa mortaja va a crear una superficie prácticamente cóncava, donde la cabeza del astrágalo va a encajar pues prácticamente de forma pues perfecta, ¿vale? Casi, casi perfecta. Esto lo que va a hacer es otorgarle gran estabilidad. Como pueden ver, las epífisis, los cóndilos inferiores, tanto del peroné como de la tibia, lo que van a hacer es abrazar la cabeza del astrágalo. Eso le va a dar gran estabilidad y va a permitir ese movimiento principalmente en el plano anterior y en el plano posterior. Debido a esto, el tobillo es una articulación que tiene mucha más movilidad en flexión y extensión más que en los laterales, ¿vale? Y esto es indispensable a la hora de la locomoción principalmente, porque si no fuera por esto, por esta encaje óseo que tiene, sería una articulación pues muy vulnerable. Y por debajo de esta articulación tenemos la articulación subastragalina que va a articular la parte inferior del astrágalo con la parte superior del calcáneo. En esta articulación vamos a encontrar principalmente los movimientos de lateralización, de eversión e inversión, ¿vale? Entonces, la unión de estas dos articulaciones nos va a permitir todo el movimiento complejo que tiene el tobillo, que es, si lo vemos de manera funcional, cumple casi casi una función esférica más que lineal, que sería en bisagra. Esto es importantísimo sobre todo para los cambios de peso. Si nosotros no tuviéramos esas funciones laterales y anteriores en el movimiento, pues el tobillo sería una articulación muy rígida que no nos permitiría trasladarnos en todos los cambios de relieve. Los rangos de movilidad que vamos a tener en estas articulaciones van a ser estos, ¿vale? Ay, no sé por qué le puse porcentaje, son grados, ¿eh? No le hagan caso al porcentaje, solamente quédense con el número. Entonces, los principales movimientos donde vamos a tener mayor rango de movilidad van a ser el movimiento de flexión, que en tobillo se llama puramente flexión plantar o plantiflexión, que es el movimiento de puntas. En el movimiento contrario, que sería la extensión o flexión dorsal, tenemos un movimiento mucho más restringido debido a que la parte posterior
que está delimitada por toda la parte tendinosa del tríceps sural, va a causarnos un tope blando que nos va a limitar mucho el movimiento, ¿vale? Y como ven, en los planos laterales, que tendremos los movimientos de inversión y eversión, lo tenemos mucho más restringido debido a los topes óseos que tenemos debido causados por las epífisis de la tibia y del peroné. Dentro de estos rangos de movimiento, este cuadrito que les puse, estas medidas, son rangos estándar. Recordemos que los movimientos, la libertad de movimiento depende mucho de factores intrínsecos de la persona. Por ejemplo, extensibilidad muscular, extensibilidad tendinosa, laxitud ligamentosa. Personas que son hiperlaxas, también dependiendo mucho el tipo de calzado y el tipo de actividad, pueden tener estos rangos mucho más aumentados. Por ejemplo, una bailarina de ballet vamos a tener que un 60 grados de flexión plantar, pues no es nada para ellas, ¿vale? Estas personas pueden llegar hasta rangos de 90 hasta 120 grados de flexión plantar. En cambio, personas que tienen alguna patología como artritis reumatoide o desgaste articular, van a tener estos rangos mucho más disminuidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si bien es el estándar que nosotros vamos a tomar como referencia, depende mucho de factores que involucran ya al individuo. Entonces, dentro de todas las articulaciones vamos a tener complejos estabilizadores. Dentro de los principales estabilizadores que van a dar esa capacidad de congruencia a la articulación, vamos a tener los ligamentos y los tendones, que ambos son estructuras pasivas de las articulaciones, que más adelante vamos a hablar de esto. O si bien si recordamos las clases de artrología que ya hemos tenido, o espero que hayamos tenido, pues esto es lo que nos referimos. Dentro de estos compuestos que les van a dar estabilidad, los ligamentos son las estructuras principales. Los ligamentos o bandas de tejido fibroso, de tejido conjuntivo, formadas principalmente por fibras de colágeno tipo 1. Aproximadamente un 85% de los ligamentos están formados por ese tipo de tejido, así como otras proteínas. Estos lo que van a hacer es unir segmentos óseos de forma directa, van a ir de hueso a hueso y lo que van a hacer es conferir estabilidad hacia el plano contrario donde están ubicados. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un complejo ligamentoso en la parte lateral del tobillo, lo que va a hacer eso es fungir como una liga que va a traccionar hacia el lado opuesto. O sea que si mis ligamentos están en el lado lateral, van a evitar que mi articulación se vaya hacia medial, hacia el lado contrario. Esa es la principal función de los ligamentos. Así que la mayoría de las lesiones ligamentosas se van a dar por un mecanismo de lesión por el movimiento inverso, el movimiento contrario hacia donde se encuentran los ligamentos, a diferencia de los tendones, ¿vale? Que más adelante vamos a verlo. Entonces, en el tobillo vamos a encontrar 4 grupos ligamentosos que van a estar divididos en los compartimentos mediales, compartimentos laterales, compartimentos anteriores y compartimentos compartimentos posteriores, ¿vale? Que los principales van a ser el compartimento medial, el compartimento lateral y el compartimento anterior. Entonces, en el compartimento lateral vamos a tener a los ligamentos peroneos y vamos a encontrar aquí 3 ligamentos principales. El ligamento peroneo astragalino anterior, que vemos en la imagen, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Esto lo que van a hacer es conferirle estabilidad en la parte lateral que van a impedir que la articulación se vaya hacia el lado medial. Estos ligamentos que le van a conferir cierta estabilidad, van a reforzar la mortaja en el plano lateral. Esto es importantísimo porque el tobillo, debido a su anatomía, tiene mucha más estabilidad hacia el lado lateral que hacia el lado medial. Porque debido a que tenemos la cabeza del peroné, esto nos va a dar un tope rígido que va a evitar que la cabeza, que la porción del astrágalo se movilice más allá de los rangos hacia el movimiento de eversión. En cambio, en el movimiento de inversión vamos a tener que debido a que la parte de la tibia tiene mucha menos congruencia con la parte medial del astrágalo, vamos a tener esa zona mucho más desprotegida y es mucho más fácil que en movimientos de inversión se produzcan
rangos de movimiento mucho más grandes que pueden lesionar la articulación. Dentro de esta parte, en el complejo ligamentoso, vamos a tener los ligamentos colaterales mediales, que todo este compuesto, el conjunto de estos tres ligamentos que tenemos aquí, los tibioescafoideos, que son los tibiotarsales, el tibio escafoideo, el tibio calcáneo y el tibio astragalino, van a formar un conjunto ligamentoso que se conoce como ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo va a formar una especie de abanico que va a ir de la cabeza inferior de la tibia y va a abarcar todos estos huesos que conforman los tarsos, ¿vale? Los tarsos inferiores y los tarsos anteriores, que forman parte del medio pie. Esto le va a conferir la estabilidad lateral, o sea que van a evitar estos ligamentos que el tobillo se vaya hacia el movimiento de eversión. Por otro lado, tenemos el compartimento anterior que va a compartir ciertos ligamentos con la parte del medio pie y le va a conferir sobre todo estabilidad medial y un poco, perdón, estabilidad lateral, estabilidad medial y un poco de estabilidad anterior. Aquí vamos a encontrar dos ligamentos principales, tenemos más, pero estos ligamentos son los que van a conferirle mayor grado de estabilidad y se van a encontrar en una zona que se llama seno del tarso. Esta zona también es muy importante porque justo aquí, en esta depresión ósea, vamos a encontrar muchos recorridos vasculares y nerviosos. Justo por aquí también tenemos el transcurso tendinoso de varios músculos, principalmente que actúan en los dedos, así como ramas vasculares y ramas nerviosas, como ramas de la arteria pedia y también de las ramas del nervio ciático, ¿vale? Entonces, en la parte ligamentosa vamos a encontrar dos principales, que es el ligamento astragalocalcáneo, que como el nombre lo dice, va a conectar la parte anterior del astrágalo con la parte anterior y superior del calcáneo, y el ligamento cervical, que es este ligamento chiquitito que va a unir la parte del astrágalo con la parte del escafoides. Después tenemos los ligamentos tibio-peroneos que van a darle un poco más de estabilidad en la parte lateral, pero también un poco hacia posterior. Aquí estos ya los mencionamos en el compartimento lateral, pero se repiten debido a que estos también le otorgan un poco más de estabilidad hacia más posterior, tanto lateral. Y vamos a tener el ligamento tibio-peroneo anterior y posterior, que son los que tenemos aquí. Y también estos muy importantes van a conferirle estabilidad a la sindesmosis. La sindesmosis, si nosotros recordamos nuestras clases del sistema óseo, es la membrana interósea que vamos a tener dentro de los huesos largos principalmente. Y la vamos a encontrar en la unión de la tibia del peroné y el húmero, el cúbito y el radio, ¿vale? En los huesos del antebrazo. Esta membrana lo que le va a otorgar es estabilidad y justamente unión a esos segmentos óseos. Entonces, estos ligamentos chiquitos que tenemos en la parte terminal de estos segmentos óseos le van a conferir estabilidad sobre todo en las partes terminales. Hagan de cuenta que es una liga que va a envolver el paquete, que va a evitar que esos huesos a la hora de hacer rotaciones principalmente, que es muy importante cuando tenemos rotaciones tibiales en los movimientos de eversión e inversión, van a permitir que esos segmentos se mantengan en su lugar y no se salgan de su posición. Después tenemos otras estructuras que le van a conferir muchísima estabilidad, que son los tendones. Los tendones también forman compuestos pasivos de las articulaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos control sobre ellos. Pero algo muy importante, a diferencia de los ligamentos, es que los tendones van a conectar los músculos hacia el segmento óseo. Entonces, la principal función del tendón es transmitir el impulso que genera el músculo para que se ocasione el movimiento. Entonces, si bien son componentes pasivos, van a conectar a los componentes activos, que son los músculos. Así que esto sería como una especie de, pues un componente híbrido, porque si bien es un componente pasivo, conecta a un componente activo, ¿vale? Lo que van a hacer estas estructuras es que le van a conferir estabilidad tanto de forma pasiva, que sería de forma estática, como de forma activa, que sería en el movimiento. Y a diferencia de los ligamentos, estos van a conferir más estabilidad hacia la posición anatómica en donde estén. Entonces, si tenemos un componente anterior ligamentoso,
van a conferirle más estabilidad en la parte anterior, a diferencia de los ligamentos que le confieren hacia la parte opuesta. Estas estructuras van a estar compuestas de muchas proteínas, principalmente de fibras de colágeno, también colágeno tipo 1 principalmente, pero van a tener más fibras de elastina y reticulina, lo cual les va a dar un poco más de elasticidad. Van a hacer que los tendones, a diferencia de los ligamentos, puedan estirarse y contraerse con mucha más facilidad. Los ligamentos son bandas más fibrosas, más estáticas, que no tienen esa capacidad de elasticidad tan desarrollada. Dentro de los complejos tendinosos, al igual que los ligamentosos, vamos a dividirlo por compartimentos. Tenemos 3 compartimentos principales donde van a transcurrir varios tendones que van a conectar los músculos que nacen de la pantorrilla hacia los huesos que se encuentran en el pie. Tenemos el compartimento anterior, que va a estar formado por el conjunto de los músculos extensores, o sea, los músculos que vamos a encontrar en la parte de adelante de la pantorrilla. Y tenemos compartimientos posteriores que van a estar compuestos por los músculos flexores y eversores. Y dentro de estos compartimientos, del compartimento posterior, vamos a tener subdivisiones que van a ser el compartimiento medial, el compartimiento lateral y el compartimento posterior. En el compartimento anterior vamos a tener 3 tendones de 3 grupos musculares principalmente, que van a ser los que van a ocasionar los movimientos de dorsiflexión. ¿Vale? De estos, el principal y el más importante es el tibial anterior, como ya habíamos visto en clases pasadas, que va a conectar justamente, más bien que va a originarse de los 2/3 inferiores de la tibia y va a conectarse con el hueso navicular o el hueso escafoides. Y también tenemos los músculos extensores de los dedos, el extensor largo o el extensor, este, se me fue, tiene otro nombre, se me fue, pero se los investigo. El extensor largo del primer dedo o el extensor largo del hallux, también se le llama, y el extensor común o el extensor largo de los dedos. Ambos nombres son correctos, ¿vale? Entonces, estos músculos lo que van a hacer es coaptar la cabeza del astrágalo con la tibia, la mortaja astragalina. ¿Qué significa esto? Que van a hacer un movimiento de succión, van a evitar que la articulación descienda, sino que van a mantenerla en su lugar en la parte anterior. Después tenemos el compartimento medial. El compartimento medial va a estar compuesto por los tendones de los músculos tibial posterior y los flexores largos del primer dedo y el flexor largo de los dedos. ¿Vale? Estos músculos nos van a ayudar al movimiento de plantiflexión, pero sobre todo al movimiento de inversión. Les recordamos que no tenemos músculos propiamente inversores, sino que son músculos que realizan movimientos combinados. Aquí lo tenemos. Justamente encima de estos recorridos tendinosos, también, pues, además de las vainas tendinosas y el líquido sinovial que va a rodear que va a estar dentro de esas vainas para que permitan el movimiento libre de flexión, vamos a tener una banda de tejido fibroso llamado retináculo. Esta banda es importantísima porque, como el nombre lo dice, va... ¿Qué pedo? ¿Me sacó de la sesión? Ah, no. Bueno, creo que ya. Ay, perdón, trabas técnicas. Como estaba mencionando, por encima del recorrido de estos tendones vamos a tener esta banda de tejido fibroso cuya función va a ser el delimitar la posición de estos tendones. Lo que va a hacer es abrazar los recorridos de estas estructuras para que durante la contracción de los músculos y el acortamiento del tendón se mantengan en su lugar. A veces pasa que por movimientos muy repetitivos o cuando hay engrosamiento de la vaina tendinosa por alguna inflamación crónica, esta banda se va haciendo mucho más delgada y más frágil y puede romperse. Cuando pasa eso, tenemos algo que se llama cabalgamiento de los tendones, que es justamente cuando los tendones se salen de su lugar y hay ese como un rebote, como si fueran, hagan de cuenta, unas cuerdas de una guitarra, lo que hacen es esto,
los tendoncitos, y se salen justamente del canal del tarso. Esto lo que puede provocar es inflamación crónica, así como inflamación de otras estructuras como las bursas y dolor. ¿Ok? Después, en el complejo lateral, vamos a tener todos los músculos que van a proporcionar el movimiento de eversión, el movimiento de lateralización externa. Y dentro de estos tenemos a los músculos peroneos, el peroneo largo, el peroneo corto y el tercer peroneo, también llamado peroneo medio o peroneo mediano. Estos músculos, como pueden ver, están también delimitados por un retináculo, que es un retináculo, o más bien va a ser parte del retináculo flexor. ¿Vale? Como pueden ver aquí, tenemos varios retináculos dentro de la estructura del tobillo, que van a estar abrazando todos los componentes tendinosos y de todos los músculos que vienen de la pantorrilla. Este compartimiento van a conferirle sobre todo estabilidad en el plano lateral. ¿Vale? Y por último tenemos el compartimiento posterior, que este es el más importante y el más prominente y va a estar formado por los músculos del tríceps sural, ¿vale? Gastrocnemios, sóleos y el plantaris. Este le va a conferir estabilidad posterior y va a ser el principal tope para el movimiento de dorsiflexión, ¿vale? Recordemos que aquí este grupo muscular es el más potente y nos va a dar el 80%, entre 80 y 85% de la potencia para el movimiento de plantiflexión. Entonces, como mencionábamos antes, cuando hablamos de lesiones de estas estructuras que van a otorgar la estabilidad, pues eso se traduce a que una lesión va a provocar un grado de inestabilidad. Las lesiones, hablando propiamente en el sistema ligamentoso de las articulaciones, son el resultado de un cambio drástico en la estructura por un mecanismo traumático. Esto es muy importante saberlo. Cuando estamos hablando de una lesión ligamentosa, estamos hablando propiamente de una lesión traumática, ¿vale? No estamos hablando de una lesión infecciosa ni de cualquier índole, sino que forzosamente tiene que venir de un traumatismo. ¿Qué lo causa? Un cambio de dirección usualmente por un movimiento súbito que va a llevar a la articulación más allá de sus rangos de movimiento normal. Y a esta patología se le conoce como esguince. Un esguince es una lesión del ligamento, nada más. Y se da por la distensión o ruptura, ya sea parcial o total, de un ligamento por una tracción excesiva, por un estiramiento más allá de los rangos de movimiento que tiene la articulación. Entonces, como mencionaba, son puramente traumáticas este tipo de lesiones. Y hablando específicamente del tobillo, porque cuando estamos hablando de esguinces, estamos hablando de todo tipo de ligamentos, así que donde sea que haya ligamentos, podemos tener un esguince, en mandíbula, en columna, en rodilla, en cadera, en codo, en tórax inclusive, ¿vale? Que son raras, pero puede pasar. Y hablando específicamente de tobillo, estamos hablando que la parte o el complejo ligamentoso que más fácil se va a lesionar va a ser la parte lateral, porque como habíamos mencionado, debido a que tenemos mucho más movilidad en la parte medial, eso lleva a que la mortaja astragalina pueda ir más allá en ese plano de movimiento, que es en el movimiento de inversión. Así que todo el complejo lateral que le va a dar esa estabilidad es mucho más fácil que se lesione debido a que tenemos menos tope óseo, ¿vale? Y el mecanismo de lesión va a ser usualmente, no usualmente, sino en todos los casos, por inversión excesiva, como se puede ver en la imagen, que puede estar o puede tener un componente flexor, o sea que puede ser o no una inversión combinada con flexión. Y esto también va a delimitar el grado y las zonas ligamentosas lesionadas. Entonces, dentro de los esguinces de este tipo de patologías van a estar clasificadas en 3 grados, dependiendo de la gravedad y dependiendo de la porción del ligamento que se lesiona. Cuando estamos hablando de un grado 1, que sería el grado más leve de esguince, estamos hablando que solamente hay un desgarro parcial o un hiperestiramiento de la estructura ligamentosa. O sea que aquí el tendón pues se encuentra prácticamente íntegro. Puede haber ruptura o no, dependiendo también de las características histológicas del tendón, o sea, de qué tan pues óptimo se encuentra el tendón en su forma basal y también del grado de traumatismo y también de la extensibilidad que tienen los ligamentos, ¿vale? Entonces,
En este grado, que es el más leve, podemos encontrar una ruptura, pero usualmente la ruptura representa menos del 10% del total de fibras del tendón, así que no es un traumatismo muy grande. Y en la sintomatología vamos a encontrar un dolor, obviamente vamos a tener dolor, que puede ser moderado, también depende mucho del umbral del dolor de la persona, y puede ser variable. A veces las personas que transitan con esguince grado 1 puede ser mucho más doloroso que con esguince grado 3, por ejemplo, ¿vale? Esto también depende qué tanta inflamación pueda tener. Usualmente en un esguince grado 1 solo vamos a tener edema y signos inflamatorios muy leves, como rubor y ligera tumefacción. No vamos a tener pérdida de la función, o sea que vamos a tener movimiento todavía y vamos a tener estabilidad, que eso es lo más importante en este tipo de lesiones. O sea que el complejo estabilizador está lesionado, pero no está perdido. Así que la persona puede transitar con cierto estado de inestabilidad, cierta sensación, pero la tiene todavía, ¿vale? No está perdida. Y esto es muy importante a la hora de rehabilitarlo, porque eso significa que es mucho más fácil, debido a que esta estructura no está perdida. ¿Vale? Entonces, tenemos movilidad, tenemos dolor, puede ser muy exacerbado, puede ser muy bajo, tenemos signos inflamatorios presentes, edema, rubor, calor, ¿vale? Pero algo muy importante es que casi nunca vamos a tener equimosis o hematoma, porque no hay ruptura de vasitos sanguíneos. Cuando se presenta este tipo de síntomas, significa que estamos con una lesión mayor. Y aquí entramos a lesiones de grado 2. Cuando tenemos un esguince grado 2, vamos a tener un desgarre parcial del ligamento. Y esto es importantísimo porque dependiendo del porcentaje de fibras que se desgarraron, nos encontramos en un grado 1 o en un grado 2. Cuando hablamos de grado 2, estamos hablando que menos de la mitad del ligamento, o sea, menos del 50% se lesionó o se desgarró, así como se puede ver en la imagen. Estamos entonces ante un desgarro parcial. En este tipo de esguinces vamos a tener un dolor moderado que va a estar exacerbado a la palpación y al movimiento, sobre todo. O sea que la persona puede transitar con un dolor más o menos parecido al del grado 1, pero va a ser mayor cuando el pie se apoya o cuando nosotros tocamos la zona que se lesionó. Va a tener una tumefacción mayor que en el 15 grado 1. Y esto es muy importante, vamos a tener edema y equimosis que va a presentarse sobre todo durante las primeras 72 horas, ¿vale? Principalmente entre las 24 y las 48, puede aparecer hasta las 72, ¿vale? Entonces, vamos a tener algo parecido a lo que se ve en las imágenes. Vamos a tener estos parches de cambio de coloración que pueden ser morados, azulados, inclusive verdes, ¿vale? Debido a que aquí ya hay ruptura de vasitos sanguíneos que nos va a dar esa esparción de sangre fuera de donde debería estar y nos va a ocasionar esta sintomatología, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar una pérdida moderada de la funcionalidad y vamos a tener una sensación de inestabilidad mayor. Entonces, esto es algo muy funcional, con lo que nosotros podemos guiarnos para el diagnóstico. Si nosotros tenemos algo parecido a esto y tenemos una sensibilidad de inestabilidad mayor que puede o no ser más dolorosa que un esguince grado 1, entonces nos estamos enfrentando usualmente a un esguince de segundo grado. ¿Y qué pasa cuando el ligamento se rompe en su totalidad? Entonces aquí estamos enfrentándonos a un esguince de grado 3, que es el grado más grave, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En su mayoría vamos a tener una ruptura total, pero aquí no siempre el ligamento va a estar roto en su totalidad, sino que si el ligamento está más de la mitad comprometido, entonces ya nos estamos encontrando con un esguince de tercer grado. Este grado de esguince son los más graves y la resolución es puramente quirúrgica. Entonces, si un paciente tiene un esguince grado 3, forzosamente tiene que ir al quirófano, porque el ligamento ya no puede recuperarse. Cuando nos encontramos con un esguince grado 2 y grado 1, la recuperación es puramente conservadora, con rehabilitación, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a tener mayor edema, mayor tumefacción y usualmente un hematoma mucho más esparcido y mucho más, ay, se me fue la palabra, mucho más irradiado, ¿vale? Entonces, vamos a tener
que la dispersión de líquido y de sangre va a ser mayor de la zona donde se lesionó y podemos encontrar hematomas en dedos, hematomas en planta del pie y un poco más arriba en la pantorrilla. Va a ser un dolor mucho más intenso, a veces, no siempre, porque también algo que pasa aquí es que hay ruptura o puede haber ruptura de las terminaciones nerviosas y eso nos puede producir más tumefacción. Pero algo muy importante aquí es que hay una pérdida funcional total. Hay una inestabilidad total debido a que no hay, o el componente que nos está dando esa estabilidad se pierde. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos encontrar esto más o menos cuando nos enfrentamos a un esguince grado 3. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es esguince grado 3, esguince grado 2 o esguince grado 1? Principalmente por la evaluación que nosotros le demos en la inspección y el diagnóstico y los estudios complementarios. Entonces, cuando nos encontramos ante una lesión ligamentosa, lo que tenemos que hacer antes de tocarla es inspeccionar. ¿Qué signos tenemos? La esparción del edema, la localización de la tumefacción, la localización del hematoma y el grado de funcionalidad de la articulación. Si tenemos inestabilidad al apoyo, inestabilidad sin apoyo o dolor al movimiento o solamente a la palpación. ¿Ok? Después tenemos que tener en cuenta si hay alguna fractura o si hay lesiones previas en el tobillo. Si hay lesiones previas ligamentosas es mucho más factible, mucho más fácil que nos encontremos ante una lesión ligamentosa. ¿Vale? También la deformidad, si hay una deformidad evidente, ya nos podemos estar encontrando con otro tipo de cosas. Cuando tenemos lesiones ligamentosas graves, una de las complicaciones mayores que puede haber es una fractura o una fisura en los segmentos óseos. Esto ya es, pues obviamente ya agrava el problema y ya representa otro tipo de tratamientos y también otro tipo de diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una deformidad muy evidente y un hematoma muy disperso, ya nosotros entonces tendríamos que pensar en que puede haber otro tipo de patologías ahí, no solamente ligamentosas, sino que ya afectó un segmento óseo. Después de que nosotros inspeccionamos, tenemos que palpar. Esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo si tenemos hematoma y equimosis muy esparcido. Nosotros tenemos que corroborar todo el trayecto de la articulación, tanto a nivel superior y a nivel inferior. Tenemos que palpar salientes óseas, maleolos, tibia, peroné, metatarsianos, principalmente cabeza y cuerpo del quinto metatarsiano, que es el más lesionado, y también tarsos como escafoides y cuboides. Todo para ver la integridad ósea que hay y en caso de que tengamos dolor, entonces tenemos que mandar un estudio complementario para descartar algunas posibles patologías, principalmente fracturas y fisuras. ¿Vale? Entonces, después de que palpamos los segmentos óseos, tenemos que palpar toda la parte ligamentosa que está justo por debajo del maleolo, toda la parte perimaliolar, para ver en qué parte tenemos más dolor localizado, que con eso vamos a orillarnos un poco más a qué parte, a qué segmento ligamentoso se lesionó. Usualmente un esguince leve produce más sintomatología que un esguince grave, debido a que en esguinces graves ya tenemos un compromiso nervioso, ya hay una distensión nerviosa y puede haber ruptura, lo cual va a disminuir la percepción dolorosa del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un esguince que presenta sintomatología más extensa, sobre todo hematoma y equimosis, nosotros nos tenemos que basar en las reglas radiológicas de Ottawa. Este, estas reglas lo que nos van a dar son parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder evidenciar una posible presencia, para poder evidenciar la posible presencia de una lesión ósea, hablando específicamente de una fisura o una fractura. ¿Qué es, ¿Qué hacemos aquí? Nosotros tomamos el maleolo de referencia y nosotros vamos a palpar 6 centímetros arriba del maleolo, tanto medial como lateral, en el cuerpo de la tibia y el peroné. Si nosotros encontramos dolor en todo ese recorrido, es posible que nos encontremos ante una fractura maleolar. ¿Vale? Y también palpamos la cabeza y el cuerpo del quinto metatarsiano y del hueso navicular, que es el que encontramos en la parte medial. Si nosotros encontramos dolor en el trayecto de esos segmentos óseos, entonces podemos o puede que nosotros transcurramos, nos estemos enfrentando ante una lesión de hueso, una fractura o alguna fisura.
Y para descartar esto, nosotros hacemos maniobras de exploración. Las principales son los bostezos articulares, que es cuando nosotros este, reproducimos el mecanismo de lesión, o sea, hacemos una inversión y una eversión forzada para evidenciar la separación y la apertura excesiva de las carillas articulares, ¿vale? Entonces, nosotros tomamos la cabeza del quinto metatarsiano, la cabeza distal, y tomamos arriba de los malleolos y forzamos una inversión, y si nosotros tenemos una separación excesiva de la articulación en el plano lateral, esta prueba se toma como positiva, lo cual nos dice que el ligamento está lesionado, ¿vale? Ahora, ojo, estas pruebas se hacen bilaterales, o sea que si nosotros vamos a analizar solamente el pie derecho, tenemos que también analizar el pie izquierdo, porque muchas veces lo que pasa es que si nosotros nos encontramos con una persona hiperlaxa o que ya tiene lesiones previas, lesiones crónicas, muchas veces los ligamentos ya nos van a dar, nos van a permitir ese bostezo articular de forma natural. Entonces, si nosotros no hacemos y no comparamos con la articulación sana, nosotros no podemos decir que la prueba nos salió negativa, ¿vale? O nos salió positiva. Siempre tenemos que compararlo con la articulación contralateral. Y tenemos otra prueba muy importante, que es la de cajón anterior, que esta nos evidencia la estabilidad anterior, que esto es de gran ayuda, sobre todo para lesiones o mecanismos de lesión que transcurren con movimientos de inversión forzada con un poco de plantiflexión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar el tobillo, tomar la parte anterior de la pantorrilla por encima de los malleolos y hacer, como se ve en la imagen, un movimiento de cizallamiento. Vamos a llevar el pie hacia adelante y vamos a empujar la tibia hacia atrás. Eso nos va a dar un movimiento de desplazamiento anterior del astrágalo sobre la tibia, y si nosotros tenemos desplazamiento excesivo, esta prueba se toma como positiva, lo cual nos evidencia una lesión en la parte ligamentosa anterior, ¿vale? Principalmente en los ligamentos tibioastragalinos. Una vez que hacemos esto, es recomendable pedirle al paciente estudios complementarios, simplemente una para ver la gravedad de la lesión y para comprobar que tengamos solamente una lesión ligamentosa y no una lesión de la cápsula articular o alguna fractura, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros sospechamos que tenemos alguna fractura o alguna fisura, es muy común que se le pida al paciente una radiografía, que esto usualmente o es muy común que se les pida a pacientes de la tercera edad o cuando tenemos edema y equimosis muy extendido. Y por otro lado, tenemos la ecografía, que es el ultrasonido de tejidos blandos. Este se pide usualmente como una manera de descartar algunas otras patologías, principalmente patologías intraarticulares, y para descartar también cuestiones de derrames sinoviales, por ejemplo. Y también lo que nos ayuda a este tipo de estudios es para ver el grado de lesión, ¿vale? Para ver qué tan comprometido y qué porcentaje de ligamento está comprometido, ¿vale? Y este también nos permite, y este estudio también nos ayuda a ver la evolución, ¿vale? De la cicatrización del ligamento. Entonces, la ecografía es el estudio que más se solicita y que más se recomienda para el diagnóstico y para ver la evolución del tratamiento y de curación del esguince, ¿vale? Entonces, esto sería todo por la cuestión de hoy. Más adelante vamos a ver un poquito más de patologías tendinosas. Ahorita solamente lo vamos a dejar en la parte ligamentosa. Pues bueno, chicos, chicas, esto sería todo. Espero pues haya quedado un poquito más claro. Por cualquier cosa estoy al pendiente, ¿vale? En el grupo de WhatsApp. Y pues se los dejo para que estudien. Un saludo enorme y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.